nombre es Oliver Alirio Casanova Sevillano. Nací en la vereda de El Palomo, perteneciente a Barbacoas, al municipio de Barbacoas, Nariño. Mi fecha de nacimiento es el 21 de febrero de 1956. Sí, señor, ya está. Muy bien, mi profe. Cuéntenos, profe, ¿qué lo llevó a usted a ser artista? Bueno, a ser artista me llevó muchas cosas. Me llevó, por ejemplo, desde niño, desde jovencito, me ha gustado mucho la literatura, puesto que mi padre le gustaba mucho el verso y cuando estaba en reuniones de amigos, él siempre me ensalzaba, decía que tenía a su hijo que era una lumbrera, esa palabra pues, que decía, y que yo le recitara poemas. Y me ponía a recitar, me acuerdo que los poemas que más le gustaban a él eran los de... El primer poema que yo me aprendí fue La última proclama de Bolívar, que me la sé muy bien y la he enseñado, la he analizado. De allí para acá, otro poema, Estudia Niño, y El Bárbula. Y entonces, después entré a estudiar normal, me volví normalista superior y con las monjas, allí también izamos izada de bandera y allí me gustó mucho eso. Profe, cuéntenos cómo fue esa influencia de su padre. ¿Cómo? La influencia de mi papá, precisamente, como le decía anteriormente, fue que él era muy amante de la literatura, de las canciones, por ejemplo, de esa que dice Mis flores negras, de Julio Flores, que es un poema, y a mi papá le gustaba mucho y me hizo aprender el poema. Y eso, él me sentaba y cuando se tomaba sus copas con los amigos, y yo era un pibe y me ponía a recitar y decía que yo era el mejor. En su comunidad, o territorio, ¿hay artistas o sabedores que lo hayan inspirado? Sí, claro, precisamente. Tengo muchos amigos mayores que me han inculcado, por ejemplo, el doctor José Manuel Villarreal, que en paz descanse, fundó la Casa de la Cultura y él me nombró como, ya siendo profesor, él me nombró en la Casa de la Cultura como jefe de extensión cultural, tanto así que antes no era el ministerio, sino que era el instituto, y era doña Gloria Sea de Uribe, la directora de Colcultura, y fui a representar a Barbacoas, y él me influenció, él fue una influencia, y también el señor Julio Pantoja, que ha sido mi gran amigo, una persona muy leída, muy letrada, y cuando nos reunimos siempre hablamos de literatura. Hace unos días estuvimos también comentando mucho sobre eso. ¿De qué manera lo que sucede en su comunidad lo inspiró para ser artista? Me ha inspirado, en la comunidad me ha inspirado muchos aspectos, porque uno lee la lectura que he hecho, he comprendido de que, por ejemplo, la explotación minera, yo ya escribía sobre la explotación minera de Mongón. Cuando subía en las lanchas me imaginaba el paisaje, también las actividades culturales a las cuales me han invitado desde pequeño, desde joven. Entonces me ha tocado participar y como tal me ha gustado quedar bien. Y también, perdón, la literatura, en la época de la juventud mía, enamorábamos con poemas, con canciones, con cartas y dedicatorias. Entonces, sí, así me cuadré a mi esposa. Hermosa, ¿no? Ajá, Una época muy hermosa. muy hermosa. Cuéntanos, maestro, aquí en su territorio existen situaciones que afecten su práctica artística. Pues sí, ¿no? En parte sí, porque uno pues no puede hacer un discurso, un poema, ¿sí?
de la realidad, porque pues ya tiene persecución, ya lo sacan. Es que un escritor, un poeta, es como un líder social, sino que él expresa a través de la palabra, expresa su conformismo. Pero de allí en adelante las cosas de la comunidad, no, solamente ese aspecto que uno se cuida, pues, porque uno tiene que cuidar la vida. Y por eso siempre uno mantiene su perfil bajo. En su comunidad o territorio hay prácticas culturales o artísticas que contribuyan a su quehacer artístico. Sí, sí hay. Por ejemplo, eh, anteriormente, cuando se hacía el Festival de la Canción, mensaje, habían intermedios donde lo invitaban a uno como invitado especial en los reinados. Hacen la iniciación del reinado, el preámbulo, y uno va, me invitan a mí siempre para que inicie con un poema, y las fiestas patronales de barbacoas también. Ahora estoy muy tentado en asistir al Festival de San Pacho en Quibdó, que nunca he podido ir porque tengo un poema excelentísimo que es Vuelve, hermano Francisco, y ese poema pues es relativamente, para mí es muy diciente porque habla de todos los departamentos de Colombia. Por ejemplo, el Chocó dice: te lo implora el Chocó con el San Juan temblando entre sus redes y el platino rezando los contrastes de su piel con la piel de la nostalgia. Imagínense el contraste del platino, sí, con la piel y la nostalgia. Cuéntenos, profesor Alirio, ¿qué le inspira para crear una obra? ¿En qué se inspira usted para crear una obra? Me inspira a veces digamos, en las noches de insomnio, uno analiza situaciones, uno dice, y también me inspira que no he compuesto, ¿no? Diga usted, eh, no he creado un poema hace tiempo. Entonces digo, no, pues estoy quedado, ¿sí? También me inspiran los acontecimientos nacionales, como le contaba, profe, ahí tiene el desastre de Armero. Me inspiró también para el coronavirus, todo lo que ha pasado con el coronavirus. Yo he escrito sobre eso. Me inspiran las cuestiones, los fenómenos naturales, ¿sí? Y también me inspira la felicidad de la gente, porque también todo no es negativo, ¿no? Me inspira ver la gente contenta y uno hace sus versos. ¿Cómo es ese proceso para crear una obra literaria como esta? Bueno, el proceso es el proceso es iniciar. Como le decía, iniciar y tener papel y lápiz, ¿sí? Tener papel y lápiz y ponerse, es decir, sacar los temas, sacar un tema y de ahí subdividirlo, ¿no? Y ir por parte. A mí me gusta mucho la rima. También me gusta la prosa, pero cuando compongo en prosa soy más romántico, ¿sí? Cuando compongo en rima soy más real, ¿sí? Y más rápido, ¿sí? Porque la prosa ya es romántica, ya tiene que tener su ritmo literario, ¿no? Entonces, ese proceso. Pero es importante comenzar a organizar el pensamiento a través de la escritura. Siempre el proceso es igual, ¿no? Sí, siempre es igual, sí. Y a veces la musa o la inspiración sale, ¿no? En cualquier momento, en un momento de reuniones que uno ha tenido, reuniones familiares, y también relacionando unas cosas con otras. ¿Qué elementos requiere usted para el proceso de creación de una obra? No, tener la mente muy, muy despierta, tener tranquilidad, tener retiro, por ejemplo, en donde no haya ruido, mi espacio, donde me pueda concentrar. Y sí, pues. ¿Usted en el lugar donde habita cuenta con eso? Sí, he tratado de acondicionar alguna parte de mi hábitat, de mi casa,
sí he tratado de condicionar. Y también cuando viajo también me gusta como escribir versos sobre lo que veo cuando viajo a excursión, a paseo o de tour. Bien. ¿Qué aspectos facilitan o dificultan su proceso de creación? Bueno, a mí me facilita la lectura, lo que yo leo. Es que para escribir hay que leer mucho. A mí me fascina, yo compro muchas obras literarias, muchos de poemas. Leo, leo de toda clase, sobre todo la literatura mexicana, ¿no? La literatura española, los poetas colombianos, como Julio Flores, como Julio Flores, tenemos José Asunción Silva, Ismael Enrique Arciniega, y también me gusta mucho la poesía gaucha, la poesía del Indio Duarte, que soy un declamador total, como ahí lo hice, recitando un poema del Indio Duarte, porque son poemas que me caen al alma, ¿no? La dificultad a veces que uno pues se queda ahí nomás encerrado en lo que hace, pero no tiene salida, no nadie lo conoce, no tiene... Yo fui un tiempo profesor en la normal y enseñé mucha poesía y la felicidad mía es que mis estudiantes me dicen, profe, este poema me lo enseñó usted, profe, este poema me enseñó usted, profe, ¿se acuerda que usted nos enseñó esto? Y entonces, pero porque yo exigí unas horas para enseñar solamente poesía y a hacer poesía. ¿Y cómo se enseña una clase de poesía? Le enseñaba a mis docentes, que ahora soy tutor del programa Todo Aprender. Y tenemos en esa arqueología literaria, tenemos eso, ¿no? Yo siempre me baso en eso. ¿Cuándo siente que está terminada su obra? Casi nunca. Yo casi nunca la siento terminada porque siempre hay que corregir, siempre estoy releyendo, corrigiendo, pero la largo porque el tema toca buscar otro tema, toca buscar otra situación, otra tendencia, otra información para renovar la escritura. ¿Desde cuándo y cómo aprendió su práctica artística? Bueno, ¿Cómo se apropió de esa técnica? bueno, yo primero aprendí a declamar, como le decía, por parte de mi padre, que le gustaba mucho y a él le gustaba mucho la música. Bueno, ¿desde los cuántos años? Más o menos desde unos 6 años, 5 años, que yo tenga uso de razón. Yo ya... Y también tenía unos tíos que le gustaba mucho la poesía y yo veía que a través de la poesía uno se inspira, uno se siente relajado y todo eso. Y como que lo miman más a uno la familia, ¿no? Sí. ¿Quiénes han sido su maestro o referente? Como le decía, cercanamente, el doctor Villarreal, el señor Julio Pantoja, que hemos charlado mucho, eh, y, las bibliotecas, siempre la biblioteca. Yo donde voy, lo primero que me digo es a una biblioteca. Me ha gustado mucho toda la oratoria de Gaitán, de Jorge Eliezer Gaitán, todas las obras selectas de Jorge Eliezer Gaitán, que tengo por ahí la colección de las obras selectas. Por ejemplo, me gusta mucho Caudillos y Muchedumbres. Eso me ha inspirado mucho. Y también profesores como el profesor Rafael Ramírez Jaramillo, que ya yo gloria lo tenga en sus copas, siempre como yo era su alumno y sabía que yo recitaba, me invitaba a que yo le recitara. Y él era era muy leído y sabía mucha historia. Y aprendí mucho, por ejemplo, me gusta mucho ese poema El sueño de las escalinatas, de Jorge Salamea Borda. Y ese es un poema que uno digamos,
desmenuzándolo, eso tiene mucho que ver. Cualquier día se lo grabo, profe. Ok, mi profe, gracias. Cuéntenos, mi profe, ¿de qué manera usted continúa aprendiendo sobre su práctica artística? Yo escribiendo y también sirviéndole a los estudiantes, porque ellos me piden, profe, en el colegio me dejaron que hiciera un poema para tal, que hicieran unas coplas, entonces yo digo, venga, mijo, siéntese y conversemos. Y así he tratado como de inyectarle. Usted me dice que es, pues yo sé que usted es educador, pero en su faceta como artista, ¿ha tenido experiencia como formador? Formador, como formador de poetas. Poema, sí, de poeta, sí. Sí, porque pues en mis reuniones sociales, ¿sí? Sociales, yo me reúno con la gente de mi pueblo, que no son muy letradas, y que también ellos tienen sus versos y tienen sus poemas costumbristas propios, y, y ahí intercalamos y yo aprendo mucho. Por ejemplo, ahora no hay tiempo porque, por ejemplo, yo tenía un amigo que llamaba Miguel Rodríguez, y él era prácticamente un poeta. Y por ahí tengo unos poemas de él que me los sé. No sé si tiene tiempo para yo combinarle ahí un pedazo ahí, porque él al Telenví Saludo Reverente armaba un poema de Julio Flores y lo terminaba con poemas hechos de él. Por ejemplo, Algo se muere en mí todos los días, La ola que se aleja me arrebata, del tiempo la insonora catarata, salud, amor, ensueño y alegrías. Y al evocar las ilusiones mías, pienso que no soy yo, porque insensata, el mismo soplo que con su vida mata, mi ausencia tras lentas agonías. Y muy pronto, cuando raya el día, Miguelito Rodríguez, en que su brazo confía, al Telenví saluda reverente, y río abajo se va con alegría. Tira su anzuelo muy creyente y sale adornado lo que él ansía. Es un hermoso sábalo el que ha cogido, el cual por tragar su canal de improviso, sus agallas pasó y al joven pescador le satisfizo. Y cuando la tarde cuelga sus crespones, va regresando el joven pescador. Ha traspasado muchos corazones, pero aguardiente chancuco se tomó. Mire, él era pescador y hacía sus versos. Y ese era mi amigo, el alma, y yo a él le aprendí mucho. Y le aprendí poemas y poemas y poemas. ¿Qué oportunidades y retos identifica para el desarrollo de la formación? Oportunidades, como le digo, mis presentaciones que he tenido, ¿sí? En público, eh, también mis reuniones con los amigos, como con el amigo Fermín, con el profesor Roberto, que también antes declamaba y también le gustaba la literatura y el verso, y ahora es artista de la pintura. Y, ¿qué le digo? No, esos son mis... Profe, pero usted en este municipio, en este territorio, ve que sí hay oportunidades para usted poder enseñar lo que usted sabe. No hay así una forma directa, ¿no? Que uno tenga una escuela de escritores, de gente que le gusta escribir, así como hay escuela de música, así como hay escuela de arte, pero de escribir no hay. No, pues no ha habido quien cree, no nos hemos reunido a ver cómo proyectamos a la infancia, desde la infancia, ¿no? Porque es que eso hay que hacerlo. Si no, pues tendremos esporádicamente unos que otros como uno. Pero hay que abrirle las puertas. Sí, toca que crear como unas escuelas de escritura y valorar y pegar en un muro y lo que los niños escriben, ¿sí? Infundirles eso, 5 minuticos y sin que ellos se vayan a perezarse, ¿no? A tener pereza o aburrimiento. Sí, hace falta, porque yo ya estoy que me jubilo y en realidad no tengo que hacer. Entonces me tocaría emigrar de mi pueblo con esa nostalgia. ¿Cómo realiza el proceso de producción de sus obras?
Yo primero pienso, las craneo, luego escribo, me siento a escribir, luego corrijo, presento a veces a algún amigo, le manifiesto y dialogo sobre lo que me he propuesto, aunque no son muchas las cosas que yo he escrito, pero pues no, no tenemos todavía un rol que digamos, eh, porque pues yo soy docente, tutor, y entonces tengo que ocupar mi tiempo también en esto. ¿Cómo usted se prepara para para entrar en escena? Yo me preparo, a veces ensayo frente a un espejo, ¿sí? Ensayo las mímicas, a veces leo mucho, hago mis resúmenes cuando me toca hacer una exposición. Y sí, y escribo todo lo que más o menos voy a esbozar. ¿Con qué elementos cuenta para la producción de su obra? Con los elementos de mi mente, de mi tranquilidad, con los elementos de, de qué, normalmente con papel y lápiz, ¿sí? Y a veces grabadora, que ahora utilizamos el celular, ¿sí? Y también yo he grabado en los caminos cuando me ha tocado irme solo para visitas en el río Patía y esperando lancha o canoa en un cierto lugar que he estado solito, me he puesto ahí a componer, a recitar, a corregir, a tomar fotos, bueno, y sí, así, pero pues lo hago para mí, ¿no? Para tener, y, y las reuniones con los amigos. ¿Cuáles retos ha tenido para la producción de su obra? Invitaciones de encuentro de maestros, por ejemplo, en Guapi, en El Charco, en Roberto Payán, en Satinga. ¿De qué manera gestiona sus proyectos artísticos para venderlos? No, no he gestionado, no he hecho esa práctica aún, solo me dedicaba a producirlos y a ponerlos al servicio de la comunidad, del público que me exige, de las fiestas, de los cumpleaños, de todo. ¿Usted nunca le han pagado por una presentación? No, jamás, jamás. ¿Usted trabaja en alianza con otras personas o con otros artistas para la gestión de sus proyectos? No, sí, a veces cuando nos toca presentaciones juntos, sí, me reúno con los decimeros, como el señor Fermín Quiñones, nos reunimos, o cuando nos toca ser jurado de algunos concursos, sí, pero no, yo lo que hago es ofrecerle al público, al que desea, los poemas y los libros. Coméntenos, profesor, ¿cuál es el proceso de legado o apropiación de los saberes relacionados con su práctica artística? Bueno, el proceso del legado relacionado, Para enseñarle a los... sí, es muy sencillo. Yo siempre me reúno en mi barrio, en las salidas que hago, me reúno con las comunidades, me reúno con los sabedores, porque a mí me tocaba antes visitar diferentes municipios. Como dices, nos reuníamos debajo de los árboles con las personas que les gusta
la loa, les gusta la décima, les gustan los versos, les gusta el cuento y también les gusta departir con copas, copas de licor ahí de los, digamos, de la vereda, ¿no? Licores tradicionales, licor tradicional y nos reunimos y de todas maneras yo soy una persona entradora, que por eso me gusta ser así, popular, y jamás he tenido discordia con nadie. Realiza actividades para entregarle sus saberes a otras personas como los niños, los jóvenes. Sí, sí, por ejemplo, el Día de las Madres, yo grabo en la emisora y sale al público, grabo para la fiesta de la madre, grabo unos 5 o 6 poemas y allá llegan los mensajes, necesitamos otra, necesitamos esta y me dan los títulos. Y yo de esa forma pues se hace expansiva mi obra. ¿Qué le facilita o qué le dificulta para entregar su legado, sus saberes? Sí, como le decía, hace falta un centro cultural, de escritor, de niños, de infancia, para que los niños aprendan a escribir, que sean el escritor consciente, ¿sí? El escritor consciente. Y precisamente en el programa Todo Aprender estamos viendo eso, ¿sí? Y infundirle la lectura, porque la lectura crítica, uno cuando hace un poema, el lector lo va a interpretar a su manera, a su gusto, como quiera. ¿Usted cree que sus prácticas artísticas y sus saberes contribuyen a la construcción de la paz en esta región? Sí, yo sí creo porque mis poemas tienden hacia ello, mis creaciones literarias tienden hacia ello. Y los poemas que me sé también tienden hacia la paz, ¿sí? Tienden a la reconciliación. Y por ahí también usted tiene un poemita que le hice a la paz últimamente. Y entonces eso contribuye naturalmente y la tranquilidad que da cuando nos reunimos en las tertulias, ¿no? Correcto, profe. ¿Cómo muestra al público lo que produce? Lo que crea, produce. El público lo muestra a veces aprendiéndose algunos poemas que yo recito, tales que van y me lo recitan cuando yo estoy, diga usted, tomándome alguna copa, llegan y me lo recitan, mis poemas. Pero usted, no me entendió nada, ¿usted cómo muestra al público lo que produce? Ese es otro cuento, esa es otra cosa. Yo lo muestro, como le decía, a través de las emisoras, a través de las declamaciones en las reuniones, como le decía, de las mujeres, de las agremiaciones, de las visitas que hacen aquí a barbacoas. Entonces, allí demuestro mis poemas, que son la mayoría de la obra, ¿no? ¿En qué eventos o festivales ha participado? Sí, he participado en concursos de poesía. Aquí antes se hacían concursos de poesía en el salón de actos. En una ocupé el primer puesto con el Cuncahuayra, un indio Cuncahuayra. He participado en el Festival de la Canción Mensaje, como le dije anteriormente. He participado en la
en la sesión cultural de los carnavales, que ahí hay cuentos, hay poesía, hay décimas, entonces he participado en eso. He participado en los encuentros de los docentes, que como ya le dije anteriormente, sí, esas son las escenas donde he podido estar. ¿Existen medios de comunicaciones locales o regionales donde usted difunda sus obras? Sí, precisamente le estaba diciendo que aquí en la emisora de aquí de local, Jamaica Estéreo, allí tengo, y también anteriormente tenía un espacio todos los sábados en la emisora que ya han desaparecido, que era el señor Pedro Tapia que tenía la emisora, y también he participado cuando estaba en el Putumayo, después de una Semana Santa, después del Sábado Santo, yo iba a recitar los poemas de resurrección de Cristo, ¿sí? Y entonces allí me sentía muy bien porque en Orito, todo Orito ya me conocía y yo era todavía un adolescente en esa época. ¿Qué oportunidades o retos hay en su entorno para la circulación, visibilización, distribución o comercialización de sus productos? No, oportunidades, no existen las oportunidades, pues, no, para comercializar y todo eso, no existen. El reto es que hay que tratar de organizar, de sacar adelante este proyecto de las creaciones mías, ¿sí? Organizarlas, hacer folletos de poemas y darlos a conocer al público, ¿sí? Ese es el reto. Muy bien, profe. Como reitero nuestros agradecimientos a nombre del Ministerio de Cultura, de programa Expedición Sensorial, de mi compañero Omar Quiñones, el manguireño, acá de nuestro ayudante joven Diego. Le reitero nuevamente nuestro agradecimiento por haber aceptado esta charla y por darnos esa oportunidad de conocer algo sobre su vida personal y de su vida artística. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Yo estoy también agradecido porque por primera vez estoy en este escenario y perdonen su paciencia y espero que en otra ocasión nos volvamos a encontrar.